tardes. Hoy con nuevo programa en un nuevo año. Estamos de nuevo con Aplica tus derechos ya. Y esta vez tengo la suerte de tener un invitado en cuerpo y alma. Generalmente tenemos invitados vía online. Y quiero presentarles a Ángel Martín Caballero. Él es doctor en relaciones laborales y es un sociólogo e investigador de la Universidad de Manchester. Buenas tardes, Martín. Muy, Doctor, tengo que muy decir. buenas tardes también, Angélica. Muchas gracias por la invitación. Lo tengo atrapado a Ángel hoy día acá, porque él De lo verdad. conoce atrapado, sí, porque él ha sido una persona con la que yo he trabajado personalmente de la Secretaría y antes de ser la Secretaría, y es un investigador que ha tratado el tema de plataformas y su regulación a nivel, en varios países a nivel mundial. Aprovechando su visita en Chile, quisimos tenerlo acá y preguntarle, ¿qué es lo que has visto tú en regulación a nivel global? Y vamos a ir avanzando sobre eso a medida que vaya pasando el programa. Perfecto. Sí, bueno, es un tema que ciertamente, claro, como dices, he venido trabajando. Comencé cuando hice el doctorado mirando un poco el caso de Chile y España. Y a propósito un poco de ese debate, empecé a mirar lo que estaba ocurriendo en todo el mundo y existe una suerte de ola de nueva regulación sobre el trabajo en plataforma. Distintos países lo han ido abordando. La OIT tiene esta suerte de policy tracker, donde básicamente ahora tienen mapeado todo el planeta y las distintas leyes que hay por países, regiones. Entonces es algo que está ocurriendo a nivel global y ciertamente, claro, hay distintas, podríamos decir, aproximaciones al problema y algunos que lo han tratado como un empleo más dependiente, hay otros que lo ven como algo completamente diferente, una naturaleza diferente. Han habido países que han optado por una tercera vía intermedia entre el empleo independiente y dependiente. Y también quizás es súper interesante ir mirando el poder de los sindicatos y el poder de los distintos actores en cómo van tomando forma esas regulaciones o esa nueva legislación en el trabajo de plataforma, porque ciertamente se nota cuando países tienen más fuerza un sector o el otro en cómo terminan ocurriendo esas regulaciones. Chile tiene una regulación desde hace 3 años. Eh, no es la mejor regulación del universo, pero en relación a las necesidades de los trabajadores. ¿Cómo están las necesidades de los trabajadores de los otros países? ¿Son similares? ¿Hay Mm, diferencias? O sea, porque una forma es lo que los gobiernos deciden aproximarse a una legislación y lo otro es la realidad concreta de los trabajadores. mm. ¿Hay alguna diferencia entre unos y otros? ¿Hay diferencias abismales que lleven a este tipo de regulación distinta? Sí, esa es una buena pregunta porque yo creo que al final la discusión sobre la regulación, sobre todo cuando es solo entre abogados, muchas veces es como solo sobre el papel, sobre lo que está escrito, y no mucho sobre qué está pasando para los trabajadores. Yo creo que primero un poco lo que hablábamos en la mañana, ¿cierto? Que hay un tema ahí de identidad de los trabajadores que ha cambiado mucho. Y en el sector de plataformas ciertamente uno ve una identidad de trabajadores que se siente independiente. Y yo creo que eso es en alguna medida bastante transversal en los distintos países, que quieren defender esa flexibilidad, la libertad de horario, las posibilidades, digamos, de verse a sí mismos como emprendedores o microempresarios más que un trabajador clásico. Pero diría que las condiciones muchas veces son diferentes en algunos asuntos más estructurales. Por ejemplo, si miramos lo que es el mundo del transporte, digamos, transporte de pasajeros en Europa, entró de entrada, se consideraron que eran plataformas no tecnológicas, sino que de transporte. Por tanto, se regula el aspecto de licencias del transporte. Y ya en 2017, 2018 tenemos un sistema que funciona en el cual las empresas de plataforma contratan a las empresas, o sea, pagan los servicios de las empresas que proveen las licencias de transporte y esas empresas a su vez contratan a los choferes. Y por tanto ya en 2017-18 tenemos un escenario en donde muchos de esos trabajadores son choferes empleados y Uber, Cabify, Bolt trabajan, digamos, como, bueno,
terceros, pero hay empresas que contratan a estos trabajadores y tienen seguridad social, derechos laborales, sindicalización. Entonces, hay varias de esas cosas que muchas veces nosotros decimos, oye, esto es muy extraño, no pasa en ninguna parte, pero sí pasa. O sea, estos trabajadores sí son trabajadores con derechos laborales en muchas partes y en muchos sectores. Y el sector del reparto, que si bien es más difícil porque es un sector que quizás se ve como más nuevo y más difícil de realmente capturar qué es lo que pasa ahí, pero igual, de nuevo, si uno mira lo que está ocurriendo en varios países, básicamente aparecen estas agencias que contratan los servicios y estas agencias se hacen cargo de contratar a los trabajadores y ahora el problema gira en torno más bien a el problema de la subcontrata, pero esos trabajadores sí tienen cierto nivel de derechos parciales. O sea, el tema de que sean independientes, como ha sido un poco el debate en Chile, yo creo que también habla un poco de la, no sé, de nuestras características más particulares nacionales, porque creo que no es necesariamente el modelo predominante en otros países en este momento. Y hablando de eso, de los modelos predominantes, Chile y su legislación, ¿cómo se ve desde afuera? Yo asumo que el análisis que nosotros hacemos de las otras legislaciones también funcionan así como a la inversa, ¿no? Mm, ¿Nos mirarán, no nos mirarán? ¿Qué dicen de nuestra? Y lo pregunto así con una curiosidad muy sana, ¿ah? mm, Porque uno conoce su legislación y uno empieza a conocer lo que pasa en el resto del mundo. A propósito, a ver si en algún momento nos hacemos un chancecito de que nos cuentes así a grandes rasgos cómo funciona en algunos países mm, para ir mm, planteándolo en Chile. ¿Cómo se ve la legislación chilena en el resto de los países, digamos, a los que has tenido acceso? mm. ¿Se ha servido de ejemplo o de ese ejemplo? Sí, yo creo que en alguna medida, bueno, la legislación chilena trató un poco de posicionarse, sobre todo en Sudamérica o en Latinoamérica, como una regulación pionera, introduciendo esta categoría especial del trabajador independiente de plataforma dentro del Código del Trabajo, una cosa que bastante, o sea, los abogados laboralistas han considerado que es bastante sui generis, o sea, no ocurre mucho que haya una categoría especial, o sea que el Código del Trabajo regula a los dependientes y al independiente de plataformas digitales. Pareciera ser como una excepción tan ad hoc que es como muy específica. Y yo creo que a nivel internacional eh, se trató de instalar como una suerte de como punto de referencia, pero la verdad me da la impresión de que hay varios países que también lo ven como ejemplo un poco de la alternativa ultraliberal, ¿me entiendes? Como inducir que finalmente al trabajador se le categorice como un trabajador independiente. Porque finalmente la ley en lo formal abre la oportunidad para que el trabajador pacte esa fórmula y por supuesto que eso desconoce un principio del derecho laboral que es muy básico, que hay una asimetría entre el empleador y el empleado y por tanto no hay pacto alguno, sino, no hay negociación alguna, sino que simplemente hay puros independientes y eso es lo que han mostrado los informes del Consejo Superior Laboral. Y la pregunta es, ¿son realmente? No sabemos. Y probar lo contrario es muy difícil. Entonces, finalmente yo creo que en el último informe de la OIT y lo que ha salido un poco en paper más académico es que el caso chileno se presenta un poco como esta alternativa que institucionaliza una manera de escapar del modelo de trabajo dependiente, porque hay otras regulaciones que también son ambiguas y que pueden dejar espacio para la interpretación y todo, pero el caso chileno es bastante explícito en introducir una categoría que realmente permite salir del derecho laboral del Tradicional. trabajador dependiente sin consecuencias, ¿me entiendes? O sea, es como, usted puede hacerlo y está bien que lo haga porque la ley dice que puede hacerlo. Entonces, yo creo que en ese sentido Chile ha quedado como una salida legítima, pero la versión, digo, como suerte de hiper flexible, hiper liberal, que otros países lo ven con más recelo. O sea, lo que pasó, ponte tú, no sé, con California en el Prop 22, donde se votó, lo que lograron hacer es que finalmente la ley, la ABC, la AB5, AB5,
decía que estos trabajadores tenían que ser dependientes a menos que se probara lo contrario. Y ahí vino una mega campaña de Uber y Lyft para excluir al trabajador de plataforma. Pero eso es un caso diferente. Finalmente un lobby enorme que excluye a la categoría de trabajadores de plataforma de una ley que finalmente igual es protectora. Pero en Chile lo que pasa es una cosa diferente. Es una ley que desprotege o una ley que saca a esos trabajadores a un mundo mucho más eh, subordinado a la disciplina del mercado más que al derecho laboral, ¿cierto? Entonces, yo creo que ahí hay algunas cosas que son bien delicadas, digamos, que pueden ser un riesgo en el mediano plazo. Yo siempre he dicho que hemos tenido más leyes, pero, pero esa es mi opinión. Con respecto a los otros países, a los que tú, de Mm, los que el marco regulatorio de otros países que tú conoces, con los que tú has trabajado, eh, sería bueno que supiéramos primero cuáles son los países con los que tú has trabajado y mm, después más o menos cómo es su marco regulatorio para tener una referencia y poder decir, ah, mira cómo están funcionando allá y si están funcionando, mm, ¿ya? Porque también es importante tener la comparativa y saber qué está pasando mm. post o a las ganas de regular o a lo que se esté tratando en cada uno de los países. Sí, sí. Em, yo creo que, mira, países de los que, bueno, de lo que más conozco es España y que yo creo que, insisto, es un punto de referencia importante porque creo que es donde más se ha avanzado también. Em, y que fue también un poco como la primera piedra de lo que después se convirtió en la Directiva Europea de Plataforma, que de alguna manera hace eco de lo que hizo España, pero lo extiende a todo el sector de plataforma. Y ahora, bueno, obviamente todos los países miembros, que son más de 20, 27 creo que eran, sí, sí, 27. 24, Claro, entonces 27, estamos sí. hablando igual de una regulación que tiene un alcance importante. Ahora, tiene varios pies de página que uno podría agregar, pero em, bastante de eso. Reino Unido también tiene una versión diferente, digamos. Y hay otros países de América Latina, pero en América Latina yo creo que es difícil hablar porque efectivamente Chile fue pionero y es uno de los pocos países donde tenemos una suerte como de em, datos suficientes como para ya poder conversar de si ha funcionado o no. En cambio, el resto de países como que recién están ocurriendo, varios de esos se inspiran un poco en lo que hizo Chile, a veces no tanto. Uruguay es como lo mismo, pero bueno, conversando con algunos abogados uruguayos dicen que es peor. Es como la de Chile, pero con menos derechos para los independientes. Em, pero si uno mira Europa, la ley española lo que hizo principalmente fue, como mencionaba al principio, el modelo de transporte básicamente está mediado por las empresas que manejan las licencias y por tanto los conductores son empleados de esa empresa. Y con eso hay incluso negociación colectiva. O sea, la patronal de las empresas de licencia negocia con los conductores en sindicatos sectoriales. Estamos hablando de la UGT y Comisiones Obreras, que son los Ujú, principales ujú. sindicatos de España. Y eso significa protección, aumentos salariales constantes. Entonces hay una suerte de sector completamente regulado, con, digamos, relaciones laborales estándar, no específicas ni muy loquillas. Y en el sector de delivery, con la ley Rider, un poco porque pasó lo mismo. Ahora, la ley Rider es bien interesante porque también es un ejemplo de cómo responden las empresas cuando hay una ley que expresamente exige que se contrate a los trabajadores como empleados. Globo abiertamente se rebeló, dijo no vamos a hacer esto, modificó el algoritmo para que no introdujera indicios de De dependencia. dependencia. Entonces ya no había asignación de bloque horarios, no había instrucciones tan específicas sobre el trabajador, ni formas de control tan claras. Pero en el mediano plazo la inspección de trabajo dijo que Globo igual estaba incumpliendo lo que exigía la ley, que era contratar al trabajador. Otra empresa fueron más a un modelo de subcontrata, digamos, estirando un poco la definición de contratar, porque dicen, nadie exige que el empleador sea la plataforma, sino que tiene que haber un contrato de trabajo. Entonces, claro, la empresa que subcontrata, o sea, la empresa, la agencia, puede ser la empleadora y está bien,
Y ahora en España están metidos en este debate de hasta qué punto está bien que sea esta empresa intermediadora la que es realmente el empleador del trabajador que se dedica al reparto. O algunas empresas que abiertamente contrataron al trabajador. Just Eat parece que es como el ejemplo más fuerte de eso. Y ahí también, de nuevo, hay una experiencia de negociación colectiva, pero quizás sí se puede decir que no se ha logrado armar un convenio colectivo sectorial del delivery, sino que hay convenio de empresa, que para los españoles es extraño, porque para los españoles los convenios son Son sectoriales, sectoriales. o por rama, diríamos acá. Entonces, también es un indicador de que la economía digital igual ha ido fragmentando un poco lo que antes era mucho más claro, digamos, que eran las relaciones por rama con convenios colectivos. El Reino Unido, por ejemplo, tiene esto que finalmente es que existe en varios países europeos, que es, está el empleado dependiente clásico, está el trabajador independiente y también hay un término medio que en el Reino Unido se llama el Lean Bee Worker. Y tiene cierto acceso a derechos, vacaciones, salud, un salario mínimo. Y el gran fallo de Uber, que creo que es 2017 también, donde finalmente gana Aslan versus Uber, donde ganan los trabajadores de Londres, dice que los trabajadores conductores de aplicación debiesen ser Lean. Entonces, los que están un poco regulados por ese sector están en esta tercera categoría. Pero ojo, que es distinta a la tercera categoría de Chile, porque finalmente lo que hace Chile es meter una categoría para el trabajador de plataformas. Esa categoría en Reino Unido existe para los trabajadores en general, no solo para el de plataformas. Se aplica en el caso del de plataforma, pero era una regulación que ya existía. Entonces igual es menos ad hoc que la solución chilena, que es como específicamente para el sector y como que pareciera que responde un poco a lo que el sector necesitaba, muy puntualmente. Em, entonces, claro, vemos como distintas experiencias y ahora con la directiva europea, esta presunción de laboralidad, o sea que el trabajador es dependiente a menos que se demuestre lo contrario, se extiende a todos los países de la Unión Europea. Queda un poco el debate de cómo se va a implementar esto, porque tienen 2 o 3 años de tiempo de implementación, recién será el año pasado, así que hasta el 2028 no vamos a ver mucho de cómo quedó, pero lo que ya se divisa es que hay como una tensión entre los países que van a ir por realmente fiscalizar que las empresas de plataformas sean las que empleen a los trabajadores versus las que se van a quedar contentas con que hayan agencias intermediarias que actúen de empleadores. Y un poco el debate ahora es que está creciendo exponencialmente la subcontrata. Eh, pero es un retorno a eso, ¿ah? Es como que en verdad, después de todo este experimento medio de tratar de que los trabajadores fueran todos independientes, en muchos lugares como que ya no funcionó y ahora es de nuevo o es dependiente o es externo, pero si es externo es una subcontrata, no es un trabajador realmente freelance. em, como se esperaba. Ahora, esto es sector reparto y El todo y transporte. transporte. Si vamos al mundo de los, De los sentados en desk. claro, los que hacen microwork, Ya. como para Amazon Web Sí, 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 Services y todo eso, eh, ahí sí que hay freelance, po. sí. Y eso es más difícil de regular porque ahí ya tenemos O sea, infinitas sí, o posibilidades de sea, el trabajo. O sea, trabajador está en Bangladesh y la empresa está mandante en está Inglaterra. en Inglaterra Sí, sí, pero- y como que nadie ni siquiera ha abierto realmente el debate. Como, más allá de algunos papers que lo dicen, pero así como realmente que se resuelva eso. Pero yo creo que tiene es un debate un poco diferente en su naturaleza. Yo creo que el trabajador de plataforma de servicios físicos, transporte, reparto, trabajo doméstico, servicios en general que se puedan prestar por plataformas. Sí, compras, sí. es como una economía que tiene, cualitativamente hablando, diferencias bastante claras con lo otro, como el trabajador de desk. The desk. La OIT está discutiendo desde el año pasado, 2025, que no 2024, pero
se está discutiendo en Ginebra el tema de los trabajadores de plataformas digitales. Y están incluidos precisamente los trabajadores de... o sea, vamos a dividir los que son traqueables y los que son desde sus casas, ¿no? Sí, Geolocalizable es la palabra, geolocalizado. Los geolocalizados somos todos los que estamos acá, que somos transportistas, que somos de delivery, y los no geolocalizados son los que trabajan desde sus casas haciendo esta especie de microtask. mm, Si a la larga no ha habido tanta forma de... ¿Cómo podría...? Y esta es una pregunta que te hago a ti desde la curiosidad más grande. ¿Cómo hacemos para regular este tipo de trabajadores? Yo sé que es imposible. Yo conozco sindicatos de trabajadores que controlan contenidos, mm, que están ubicados en África. Dirigentes sindicales, muchos trabajadores que controlan contenido. mm, Ellos tienen problemas distintos. O sea, si nosotros los trabajadores que estamos en la calle tenemos un problema así como con lo físico, uno expone el cuerpo, mm, ellos tienen, bueno, y aparte del estrés y todo lo que que genera el mm, tener que ir manejando con un aparatito, ellos tienen otro tipo de problemas, por ejemplo, la contención psicológica que necesitan para posterior de hacer sus tareas, porque ellos mm. se enfrentan a imágenes Sí, y relatos muy, muy, muy los que violentos. hacen moderación, sí. ¿Cómo crees tú que se puede resolver eso? Yo sé que tiene una pregunta nada que ver con lo que teníamos planeado, Mm, pero ¿cómo tú crees que podemos resolver de alguna forma y proteger este tipo de trabajadores? O sea, obviamente la OIT está haciendo un esfuerzo, pero tal como lo dices, o sea, hasta ahora la discusión mm, que ha estado presente se refiere específicamente no hemos podido salir del delivery, del transporte, mm. porque finalmente quien maneja la contraparte empresarial es Uber, que no tiene nada que ver con si estuviera Meta o si estuviera X ahora, que son los que tienen este tipo de empleados que controlan y regulan contenidos de alguna u Claro, otra manera. claro. No, es una pregunta importante y ahí yo creo que hay dos cosas. Una, primero, que el tema de que operen como plataformas intermediadoras y digamos este suerte de ecosistema digital que se construye en torno a este tipo de trabajo. Yo creo que la subordinación y dependencia es más difícil de abordar. Creo que en efecto hay un sector que es freelance. Em, y, y por tanto creo que la parte como de regulaciones tan estatutarias desde el Estado quizás tiene como menos premura que lo que ocurrió con el sector más Visible, digamos. visible. Pero por otro lado, yo creo que finalmente lo que nos dice esto, que yo creo que incluso en todos los casos de regulación de plataformas que uno ve en el mundo, es que si no hay contraparte sindical, como una organización de trabajadores, digamos, que sea capaz de posicionar estos temas, hablar sobre cuáles son las demandas, es muy difícil que realmente uno pueda regular estos temas, porque finalmente nos quedamos con una definición bien estrecha de la regulación, que es la legislación, o sea, como la regulación legal, pero necesitamos también una contraparte laboral que esté exigiendo regulación en un sentido más colectivo. Idealmente convenios colectivos, pero también pueden haber acuerdos más blandos desde los cuales se puede avanzar, ¿me entiendes? Como códigos de conducta, principios, agrupar a la empresa en torno a ciertos acuerdos mínimos. Yo creo que con el tema de la inteligencia artificial también está aumentando un poco eh, como ese debate, la sensación de que ese debate es importante. Un poco lo que pasó con los guionistas y los redactores en Hollywood, Perfecto. eh, que fundamentalmente era, bueno, hasta qué punto la inteligencia artificial nos va a, a reemplazar y hasta qué punto podemos defender nuestras posiciones como trabajadores, trabajadores intelectuales, básicamente creativos. Y un poco lo que vino, no vino del Estado, vino desde el mundo organizado del trabajo. Y yo creo que eso es un poco importante. Te dice, realmente si nosotros queremos generar regulación que responda a los intereses de esos sectores, también tiene que venir de esos sectores, porque si no, eh, esta regulación de la inteligencia artificial en abstracto,
Europa de nuevo está regulando estos temas, pero súper en abstracto. O sea, después van a venir un montón de seguidilla de preguntas sobre los sectores, cómo regula cada uno de los sectores la inteligencia artificial. Y ahí de nuevo, yo creo que los sindicatos son una opción. No tiene por qué ser un sindicato tan en el sentido clásico, organizaciones de trabajadores, coaliciones, comunidades de trabajadores, pero algo que de alguna manera sean actores colectivos más que simplemente Individuos. individuos o el Estado, Mm. eh, que muchas veces tiende como a tapar esa suerte de vacío que hay en el mundo laboral cuando no hay organización. Entonces, como bueno, como no hay organización, el Estado regula un ámbito de trabajo, pero luego ni los trabajadores están contentos con lo que hay de regulación, ni los empleadores ven ninguna necesidad de hacer cumplir tanto las regulaciones porque saben que no va a ocurrir ninguna suerte de réplica, de no cumplirse, digamos, lo que hay. Sí creo que también va por ahí un poco. Mm. ¿Cómo se organizan esos sectores? Ahora, yo siempre encuentro como que, porque la parte organizada de repente surgen, ¿no? Surgen grupos de trabajadores que se organizan y se desorganizan de nuevo, pero los que sobreviven, la verdad es que pocas veces son reconocidos por los estamentos estatales. O Mm, sea, ese es otro tema, ¿ya? Pero sí, entonces, yo coincido contigo que hay que tener organización, de una u otra manera. mm, Como última pregunta. Chile está en su tercera evaluación de esta ley, mm. ¿ya? ¿Tú crees que hay futuro? O sea, ¿crees que hay forma de, basándose quizás en los errores o las falencias de esta ley, ¿tú crees que podamos ver la luz o es mejor guardarla y quemarla, ¿no? Y yo Em, sé que esta va a ser una opinión, vamos a poner un disclaimer, no corresponde necesariamente a la opinión ni la del que lo emite. no suscribo. No suscribo. Em, es difícil, ¿ah? Porque yo creo que esta ley básicamente la promulga el gobierno de Piñera. Es una ley que tiene un espíritu, insisto, bastante pro flexibilidad, pro negocio en espíritu. Y hasta donde me acuerdo, creo que la promulgan el último día de Sí. administración de Piñera. Entonces, es una suerte como de última bala pasada y luego viene el gobierno de Boric y la cartera de trabajo se ve en una suerte como de dilema de ya no hay espacio político para otra ley, ya no, tampoco es una buena idea no implementar lo que se acaba de aprobar. Tratemos de hacer que esta ley funcione, pero yo creo que en algunos ámbitos estructurales es una ley que tiene muchos problemas. O sea, el hecho de haber introducido esta categoría del independiente dentro del Código del Trabajo, em, el hecho de que hay sindicatos pero sin poder, porque finalmente no hay negociación colectiva reconocida, deja lagunas que pueden ser incluso más perjudiciales de lo que no había, ¿me entiendes? Mm. Como yo creo que hay que tener cuidado porque no es que todo esté perdido ni que nada haya servido. Se ha avanzado en formalización. De nuevo, quizás no es tanto mérito de la ley, sino que es más lo del Servicio de Impuestos Internos que ocurrió después. Em, Algunos sectores quizás sienten que al menos tienen algo de qué afirmarse si es que quieren reclamar derechos, que es esta regulación que protege el tema de transparencia algorítmica, que por lo menos en el papel está, y ahora la pregunta es si las empresas realmente no pueden transparentar, pero creo que tiene deficiencias estructurales, entonces em, creo que va a ser importante reabrir un poco este debate, y obviamente el clima político de los próximos años no ayuda a, abrir este debate. Pero en el mediano plazo yo creo que sí debiese ser una suerte como de tarea. Y de nuevo, yo creo que, como lo conversábamos antes, la idea de plataformas digitales de servicio igual ofrece un paraguas que ayuda a ir más allá del transporte y el reparto, porque están creciendo otras plataformas. Está creciendo el sector del trabajo doméstico a través de plataformas. Está creciendo estas apps que hablábamos en el retail, que básicamente reclutan a los trabajadores por hora.
los sindicatos del retail no están llegando necesariamente a estos nuevos trabajadores, entonces de alguna manera las plataformas están logrando lo que se conoce, o sea, lo que se ha identificado como esta suerte de fragmentación del mundo laboral. Entonces están creciendo los trabajadores en los márgenes, en la medida en que se avanza la plataformización del trabajo. Y la ley yo creo que tiene que también proponerse llegar a esos sectores, no solamente hablemos de transporte y reparto. Y lo otro que yo creo que también es clave y que finalmente es como una suerte del elefante en la sala un poco en este debate, es que igual si uno mira los números, estamos hablando que el 70% de los trabajadores se dedica a hacer transporte y em, la ley, digamos, de 21.431 regula los aspectos laborales, pero los aspectos de transporte dependen de la ley Uber. Y mientras no haya una ley Uber, con reglamento, porque falta el reglamento, estamos hablando de que la ley corre un riesgo de quedar tan pequeña, ¿me entiendes? Sí. Tan pequeña la 21.431, de que realmente estamos hablando de solo delivery en este momento, porque los de transporte no están resueltos su tema. Y ahí se abren otros problemas que yo creo que tienen que ver con el Estado en Chile, que en algunas medidas es permisivo cuando se trata hay una perspectiva de la innovación que yo creo que la tenemos un poco tergiversada, porque Uber llega a Chile, estamos hablando del 2014, 2012, 12, 2014, 13, sí. Cabify y Uber después, y el reglamento no sale, estamos a 2026, o sea, hay 12 años de Es de discusión de la ley, de por qué. discusión de la ley y de que esas empresas ganan poder que se conoce como poder infraestructural. O sea, ahora están en todas partes. Tú probablemente le preguntas a cualquier persona en la calle, muéstrame tu teléfono, y la app de Uber está descargada. Entonces, todo el mundo la tiene, todo el mundo la usa, la gente dice pídete un Uber. Sí. Ni siquiera dice como pídete un auto. O ya está totalmente en nuestra cultura y sin embargo no está regulado. ¿Cachai? Entonces, como que también a esta altura, ¿qué es lo que va a regular? Si la empresa tiene el poder del uso cotidiano a su favor, ¿cachai? Y yo creo que ahí es donde viene una suerte de mea culpa de no puede ser que el Estado tome 12, 14 años en regular algo porque cuando llega ese momento ya es muy tarde. O sea, ¿qué va a regular si la empresa ya tiene el poder, tiene el toro por las astas, digamos, en esos asuntos? Ahora, claro, se trata más bien de hacer que se porten bien, pero no de si realmente pueden operar o no. Ya ese debate ya no existe, no. ya no existe, ¿cachai? Entonces yo creo que para futuros debates es también cómo responde el Estado, ¿Con qué rapidez? con qué rapidez. Y no significa negar la innovación, ¿cachai? Insisto, los países que regularon con el sistema de licencia lo hicieron 2-3 años después de que entraron las empresas y son las mismas empresas. O sea, Uber es una empresa global y en Europa, en Asia, funciona con licencia. ¿Cachai? Y no murieron. Entonces, no, sí, esa es la amenaza gigante. ¿No? Nos vamos a ir y todos van a quedar muertos de hambre. Sí, entonces igual es difícil. Bueno, eso. Se abre un debate difícil. Muchas gracias, Ángel, por tu tiempo, por explicarnos tan bien. Y bueno, las puertas de la CUT, esta es la frase de siempre, están abiertas para los trabajadores y las trabajadoras de la academia. Sí. Y esperamos contar con tu apoyo a lo largo de estos años, siempre. Muchas gracias, Angélica, porque ha sido un placer también trabajar estos años juntos. Muchas gracias a todos y a todas. Nos vemos en el próximo capítulo.